La verdad que es un placer y un honor verles por aquí a todos. Si quiere alguno acercarse un poquito más adelante para oír mejor, hay sitios libres por aquí delante. Bueno, les voy a presentar a alguien que seguramente ustedes habrán oído hablar de él, que es Juanra. Yo lo que les voy a contar un poco en la presentación es mi experiencia con él. O sea, yo lo conozco desde hace 3 meses, ha sido muy intenso. Me ha dado una paliza mental, por decirlo así. Mi mundo ha dado una vuelta. A ver si alguien lo malinterpreta. Pero lo he hecho desde el cariño. Y bueno, estoy muy agradecido por haberme dado esa paliza mental, porque ha hecho que en mi mundo, en mi estructura de cómo explico el mundo, empiecen a encajar las cosas. Porque hasta antes de conocerlo, pues había pues un montón de cosas en el mundo que yo no conseguía explicar. Y bueno, alguno que me conoce pues sabe que yo siempre estoy un poco obsesionado con poder explicar el mundo y saber qué es lo que está pasando. Y para mí ha sido muy instructor. Juanra tiene un gran corazón. Lo he visto ayudar a un montón de gente de una manera por encima de lo que puede mucha gente estar acostumbrada, y la verdad es que lo hace con intención, con cabeza, y poniendo a disposición de los que estamos alrededor de él, pues un montón de recursos que tiene y que valen por su peso en oro, ¿no? Y por eso pues yo le estoy muy agradecido también porque haya podido venir y compartir con nosotros, abrirnos un poquito la mente, pues esta explicación del mundo, que no solamente una explicación del mundo para que regocijo intelectual, sino que tiene una aplicación práctica muy importante, y bueno, pues un poco la queremos compartir con ustedes. No me quiero enrollar mucho. Bienvenido, Juanra. Gracias, Ricardo, por la invitación y sobre todo por la presentación también y el lugar tan bonito que nos has preparado para dar la conferencia. Nunca había dado una conferencia en un lugar tan bonito, así que muchas gracias. Y bueno, que alguien como tú pues me haya traído aquí por quién eres, ¿no? Que todo el mundo sabe a qué te dedicas y todo esto, pues para mí es un honor, ¿eh? Así que nada. Yo comencé con esto casi por accidente, porque yo estuve en un doble concurso de acreedores, casualmente en la especialidad de Ricardo, y bueno, pues no sabía cómo salir del asunto, conocí la ley natural, empecé a estudiarla, y una amiga pues me propuso dar una conferencia. Dice, da una conferencia sobre esto que estás estudiando ahora. Dice, porque he preparado un ciclo de 8 conferencias y si quieres dar tú una, pues te pongo ahí. Y como nadie quería ser el primero, pues me pusieron a mí el primero. Casualidad fue cuando levantaron la primera vez todo el tema de la pandemia, el encierro, di yo la conferencia y luego lo volvieron a poner, con lo cual fui el único de los 8 conferenciantes que pudo dar la conferencia, porque era uno cada semana. Y no sé por qué, pues se hizo viral ese vídeo, porque lo grabamos y bueno, yo no entendía, digo, hostia, si hay muchísima gente que ha explicado esto mucho antes que yo, que lleva mucho tiempo, yo llevaba apenas 3 meses, pero no sé por qué, se hizo viral y la gente empezó a llamarme para dar conferencias por otras partes. Tengo que decir que yo he aprendido de otros, hay mucha gente también que sabe tanto o más que yo, o sea, yo no soy aquí uno más, o sea, quiero decir que no soy más que nadie, soy uno más. Y bueno, voy a intentar explicaros esto pues desde mi punto de vista, y por supuesto a lo mejor hay cosas que no son del todo correctas o se pueden mejorar, pero bueno, es hasta el punto donde he llegado yo, ¿vale? Entonces le he llamado la ley natural para recuperar nuestros izquierdos, que aunque suene un poco a chiste, realmente es cierto. O sea, nos han hablado de derechos, y esto gente que ha estudiado la historia lo ha podido demostrar, que los derechos no son lo que nos hacen creer que son derechos, realmente son obligaciones, aunque lo separan, dice derechos y obligaciones. No, todo derecho comporta una obligación, porque tú estás aceptando, como luego veremos, lo que se denomina un contrato social, que se supone que lo hemos aceptado voluntariamente.
Entonces, esto cuando la primera vez que yo lo escuché a los americanos hablar de los izquierdos me rechinó en la cabeza, pero cuando me lo explicaron empecé a entenderlo, ¿no? O sea, los izquierdos son los derechos inalienables, también denominados así, o fundamentales en la Constitución, que son los que nadie te puede quitar, pero al aceptar los derechos positivos, por eso hablo de izquierdos y derechos, entonces, ¿qué pasa? Tú estás renunciando a tus izquierdos, que son los que tú tienes, porque los derechos te los da alguien, te los da una Constitución o te los da un Estado, y como, igual que te los da, te los puede quitar. Entonces, esa es la diferencia, para que comprendáis un poquito, porque si hablo de derechos o de izquierdos, ¿a qué me refiero? Bueno, pues mucha gente dice, háblanos de la ley natural. Yo cada vez lo digo más, yo no trabajo con la ley natural, porque es imposible trabajarla en el sistema en el que vivimos. Y todos los que trabajáis en el tema de derecho, pues creo que lo tenéis claro. Entonces, la ley natural, ni jueces, ni instituciones, ni el propio Estado reconoce al ser vivo, que es lo que debería ser, pero estamos en el sistema en que estamos. Pero sí que me gusta comenzar a hablar un poco de la ley natural, y ahora entenderéis por qué. Bueno, la ley natural se puede definir, o por lo menos Joe Nobody lo define, como un conjunto de condiciones que son no creadas por el hombre, que son vinculantes e inmutables. Por ejemplo, si alguien se cae por el barranco ese, va a caer para abajo, fijo. Es una condición universal, no creada por el hombre, vinculante e inmutable. O sea, eso es la ley natural. Un ave puede volar porque está preparada para volar, nosotros no, porque no estamos preparados biológicamente para ello. Esto rige el comportamiento de los seres inteligentes, y en esas leyes naturales es lo que comenzó, cuando se empezaron a crear normas, estaban apoyadas en esa ley natural para crear esas normas, para que quedaran escritas, vamos a decirlo así, ¿no? Y esto comenzó, que se sepa, en el derecho romano, en la Roma antigua. Entonces, a esto se le empezaron a llamar leyes mal dichas, como luego veremos que las leyes positivas no son leyes, realmente son normas, y que las ha hecho el hombre a su voluntad. Como hemos visto en estas últimas décadas, pues depende del partido político que llegue, pues cambia la norma, cambia la ley de educación, cambia, bueno, lo que les da la gana, y muchas veces no tiene sentido, porque son contradictorias. De hecho, aprueban leyes nuevas y no derogan otras, con lo cual se crea una contradicción, y entonces esto es un sinsentido, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, el hecho de que esté hecho a nombre de, o sea, a la voluntad del hombre o mujer que gobierna en ese momento, pues evita o viola, vamos a decirlo así, en muchas ocasiones el verdadero objetivo, que es el de salvaguardar los derechos inalienables. Muchas veces, por ejemplo, hay una ley que todos conocemos, pues que denomina al hombre que es malo por naturaleza, por haber nacido hombre, ¿no? Entonces, entre otras cosas, hay muchas otras, ¿no? Pero bueno, y al violar esos derechos inalienables que tenemos, lo que hace de alguna manera es coartar la verdadera vida, la vida libre, vamos a decirlo así, la libertad y, por supuesto, la felicidad. Aquí me habéis comentado algunos que, bueno, pues os han puesto algunas denuncias y porque estáis haciendo lo que creéis que es justo, y encima las propias instituciones, el propio Estado te denuncia para que intentes hacer algo bueno por la humanidad, ¿no? Entonces esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, ¿qué es el derecho natural según el Diccionario Español Jurídico? ¿Vale? Dice que es un conjunto de normas o principios ético-jurídicos primarios de validez universal existentes con independencia de la voluntad humana. Esto de alguna forma confirma la definición que Joe Nobody le da, ¿no? Y que os he explicado antes. Y si buscamos derecho positivo en el mismo diccionario, nos dice que es un derecho establecido en normas jurídicas, no dicen leyes, dicen normas jurídicas. Jurídico quiere decir dentro de una jurisdicción, y dice por oposición al derecho natural. Con lo cual todo el sistema, de alguna manera, lo que hace es oponerse al derecho natural. No lo digo yo, lo dice el diccionario jurídico. Esto fue una denuncia que me pusieron a mí. Como sabéis, en esta pandemia, pues algunos éramos alérgicos, vamos a decir, a algunas cosas, y bueno, pues teníamos problemas a la hora de ponernos una mascarilla, y buscamos
médicos que nos hicieran un certificado de exención de mascarilla. A mí un médico, pues porque esa fue otra, que yo fui a mi médico de cabecera primero y le dije, oye, mira, tú sabes los problemas que tengo yo y necesito que me hagas un certificado. Y simplemente me dijo que es que lo tenía prohibido. Y yo le dije, pero tu misión no es proteger a tus pacientes. Me dice, sí, sí, pero es que no quiero tener problemas. Entonces, claro, me tuve que buscar un médico fuera. Y cuando conseguí un médico, pues un policía dijo que ese documento, no dijo que era falso, dijo que podría ser falso. Y me puso una denuncia por la vía penal. Entonces, bueno, pues yo decidí poner en práctica lo que había aprendido y fui sin abogado y sin procurador. Yo no tengo nada en contra de abogados y procuradores, tengo amigos que son abogados, tengo amigos que son procuradores, colaboro con ellos cuando tengo que colaborar y en muchas ocasiones los utilizo porque a veces si tienes que poner una demanda lo necesitas, o sea, no tengo nada en contra de ese oficio, pero aquí decidí poner en práctica pues lo que había aprendido durante esos 2 o 3 años. Y fui sin abogado, fueron 2 fotos que me sacó una amiga así un poco escondida y bueno, lo he montado ahí para que se viera el panorama. Ahí está el juez, la fiscal y por supuesto no había nadie denunciándome. No había nadie en la parte actora que se llama, ¿no? Qué curioso, la parte actora es todo un teatro. Donde además se disfrazan los que están ahí, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, bueno, pues yo le envié 14 notificaciones al juez. No fue capaz de refutar ninguna de las cosas que yo le decía y cuando llegué ahí lo primero que me dijo, usted necesita abogado. Y yo le dije, yo no lo necesito, estoy aquí, no tengo ninguna necesidad de ello. Y entonces él me insistió y los 14 minutos que duró esa vista fue en base simplemente a que yo necesitaba abogado y yo respondiéndole que no lo necesitaba. Él me contestaba que es que lo exige la ley. Y yo le dije, se lo exigirá usted, a mí no me lo exige la ley. Yo no tengo ninguna ley que diga que Juan Ramón García pues necesita un abogado y por lo tanto también le pregunté que dónde estaba el afectado, porque si era un delito penal, ¿dónde estaba el afectado? Él me dijo que estaba en el Código Penal. Yo lo he buscado y no lo he encontrado, sinceramente. He buscado a ver el nombre de alguien ahí en el Código Penal y no lo he encontrado. Y no estoy hablando de cachondeo, estoy hablando en serio. O sea, lo que yo supuestamente hice, que no hice nada porque yo les había demostrado ya que el médico me había enviado por email el certificado y se me estaba acusando de yo haber falsificado ese documento, con lo cual no tenía razón de ser esa denuncia, así y todo ellos insistían en juzgarme. De hecho, en la vista previa, la jueza, porque luego cambiaron a este juez, me dijo que yo era el primer interesado en ser juzgado y condenado. Claro, yo me quedé un poco así como diciendo, mire, no lo siento, pero no estoy de acuerdo con usted, ¿qué quiere que le diga, no? Bueno, no quería entrar en profundidad en lo que pasó ahí, pero simplemente quería daros a entender de que los jueces, cuando se encuentran en una situación de estas, no saben cómo actuar. Aquí no les quedó más remedio que archivar el procedimiento, porque yo creo que el juez y la fiscal se dieron cuenta de que conmigo no iban a sacar nada, ¿no? Y al final archivaron. Ahí, en ese momento, cuando se despidió, me dijo que me iban a volver a citar y que yo estaba obligado a, ese día que me citaran, volver con abogado. A los 3 días archivaron el procedimiento, ni siquiera me llamaron. Con esto no quiero decir, que quede claro, con esto no quiero decir que todo el mundo, el que roba, el que viola, el que mata, haga esto. O sea, no es lo mismo, yo no había hecho nada, ¿vale? Entonces, si tú has cometido un delito y hay pruebas, testigos y tal, evidentemente lo correcto es que te juzguen y que si de verdad lo has hecho, pues seas condenado, como esto que voy a contar ahora. Este libro, que escribió José Antonio Vázquez Tauín, Grandes Juicios de la Historia, relata uno en concreto que me llamó la atención, que son los juicios de Nuremberg, esos famosos juicios que ya sabemos a quién juzgaron, ¿no? A esta gente que les gustaba mucho pues, matar a una serie de determinada gente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fueron a juzgarlos, los fiscales y los jueces se dieron cuenta de un detalle, que es que no podían juzgarlos. ¿Por qué no podían juzgarlos? Porque los acusados habían cumplido con la normativa que había en ese momento en el lugar donde ellos residían. O sea, lo que hicieron no es que fue por capricho de ellos, es que habían normas, llamadas leyes, que les obligaban a hacerlo. Y además recibieron órdenes directas para cumplir esa ley escrita del derecho positivo,
por supuesto, no eran derechos inalienables, y estaban obligados a hacerlos según el sistema, el mismo sistema que pretendía juzgarlos. Entonces no podían, o sea, es como si ahora por poner un ejemplo, nos quisieran juzgar por pagar impuestos. Oiga, es que había una ley que me obligaba a hacerlo, y si no, me embargaban, me detenían o me metían en prisión, lo que fuera, ¿no? Aquí, si no cumplías con la ley, te fusilaban. Entonces, claro, si además de que había una ley, te fusilaban, estaba totalmente justificado hacer lo que hicieron. ¿Qué tuvieron que hacer para juzgarlos? Porque, claro, no podían dejarlos en libertad. Pues tuvieron que recurrir al estamento superior. ¿Cuál es el estamento superior al derecho positivo? El derecho natural. Entonces, si leéis el libro, que yo os lo recomiendo, veréis cómo se explica que tuvieron que recurrir al derecho natural para juzgar a estos señores que cumplían con la ley y cometieron esos atroces delitos, ¿no? Entonces, claro, bajo la ley natural da igual lo que diga la ley. Aquí se trata, ¿has hecho daño o no? Sí, da igual lo que diga la ley. Porque, no sé si sabéis, aquí en el 2018, no recuerdo la sentencia, el Tribunal Supremo, en un caso de unos guardias civiles que se negaron a cumplir una orden, dictaminó que en un sistema democrático los cuerpos y fuerzas de seguridad, y por ende nosotros también, estamos obligados, o sea, están obligados a incumplir leyes ilegales, o sea, órdenes ilegales. Y una orden también es una ley de alguna forma es una orden que te da el Estado para que hagas algo, ¿eh? Entonces, si el Tribunal Supremo ha dicho que estamos obligados a incumplir órdenes ilegales, si una ley es totalmente ilegal o incluso contradictoria a una ley superior, pues lo lógico es incumplirla. Y no porque lo dijera Gandhi, que también lo dijo, sino porque además es que es de sentido común, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, dijo, así pues, en 1945, antes de la firma del Estatuto de Londres, esto son 2 páginas del libro, ¿no?, donde concreta este detalle. El gobierno nacional socialista, que es curioso, ¿no?, que mucha gente no se acaba de creer que los nazis eran socialistas. Bueno, la historia está ahí. Y contra los responsables del aparato nazi se encontraron ante la ausencia absoluta de normas, no solo que los castigasen, sino incluso que consideraran delito los hechos como declarar una guerra injusta o tratar de exterminar a un grupo de personas por su razón o ideología o etnia, ¿no? Y luego más abajo, subrayado aquí, dice, por un lado, dice, conseguir la prevalencia del derecho natural frente al derecho positivo como filosofía jurídica tenía una doble finalidad. Por un lado, justificaba la condena de aquellas personas que no tenían una mano manchada de sangre, pero que eran los responsables de las atrocidades no sancionadas por una norma. O sea, no solamente había normas que les obligaba a hacerlo, sino además es que no había normas que lo sancionaran si lo hacían, porque claro, es que era obligado a hacerlo. Por ello se conseguía desacreditar el positivismo jurídico. O sea, imaginaros al punto que tuvieron que llegar, que había que desacreditar al sistema que normalmente se emplea, o sea, el que tenemos ahora, ¿eh? Simplemente lo digo para dejar claro que el sistema en el que estamos no es tan justo como nos lo cuentan, ¿eh? Pero bueno, continuamos. Luego también se hizo una película que dice Vencedores o Vencidos, los juicios de Nuremberg, que cuenta todo esto. Entonces, el que quiera verla, pues la puede buscar y verla. Goethe ya lo dijo, nadie es tan esclavo como quien se cree libre sin serlo. Nos hablan de libertad, que la democracia es el mejor sistema para defender nuestra libertad y nuestros derechos y todo eso. Bueno, pues cuando realmente descubres que no es así, es cuando te das cuenta de que eres más esclavo que el que sabe que es esclavo, ¿no? Porque cuando tú sabes que eres esclavo, pues lo sabes y puedes actuar en consecuencia, pero cuando no lo sabes... Esto es un extracto de un discurso que dio este ex primer ministro israelí, que dijo, nuestra raza es la raza maestra, nosotros somos dioses sobre este planeta, somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos lo son de los insectos. Habla de nosotros, de los goyim, ¿eh? Dice, de hecho, comparados con nuestra raza, las otras son bestias, ganado como mucho. Las demás razas son consideradas como excremento humano. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores con vara de hierro por nuestro líder. A mí me gustaría saber quién es su líder, ¿no? Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos.
si miráis con mente abierta el mundo como está, realmente esto ya lo tienen casi hecho. El que quiera ver, que vea. Todos los líderes, hasta los que nos han vendido como salvadores, son del mismo equipo, ¿eh? Todos. Bueno, como veréis, ahí está Putin también. O sea, no, quiero decir que son todos, de todos los bandos, ¿eh? Y yo creo que nosotros somos los dioses verdaderamente, y que ellos siempre nos han dicho que Dios está fuera para que no veamos nuestra divinidad dentro de nosotros, ¿no? Pero yo realmente lo creo, porque si analizamos, bueno, hay gente que ha analizado esto, yo no voy a detenerme ahora en ello, pero realmente el que está estirando el brazo no es el hombre, es ese señor que le dicen Dios, ¿no? Pero bueno, eso sería para otra conferencia y no es el objeto. Pero sí que es importante que seamos conscientes de nuestra grandeza, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, Charles Dickens dijo que hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños, pero que la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes, ¿eh? Y luego pues también dijo que la gente grande reconoce la grandeza donde sea, y el grande no se compara, corre con uno más grande y aprende de él. Yo tengo un conocido que dijo, bueno, yo si tuviera que montar una empresa, la montaría con alguien más burro que yo para poder engañarle y así evitar que él me engañara a mí. Y yo me quedó claro que con él no tengo que hacer nada, ¿no? Pero la verdadera grandeza, si tú quieres ser grande, lo que tienes que hacer es aprender de los que son más grandes que tú. Y entonces serás más grande porque aprenderás. Si estás con alguien que sabe menos, va a ser más difícil que aprendas, aunque siempre se puede aprender. Nelson Mandela también lo dijo, es nuestra luz, no nuestra oscuridad, la que nos asusta. Y dice, más bien la pregunta a formular es, ¿quién eres tú para no ser grande? Nos han convencido, adoctrinado, no, es que hay que ser humildes. No se trata de ser prepotentes, sino solamente reconocer lo que somos y ya está, ¿no? Estos 4 científicos, vamos a llamarlo así, y bueno, el que no le guste que le llame científico a Joe Dispenza, pues me da igual. Para mí lo que hizo es tan grande como los otros 3. Joe Dispenza era triatleta, tuvo un accidente muy grave, se quedó parapléjico, le afirmaron los médicos que no iba a volver a caminar, que tenía que mentalizarse de que iba a quedarse así, y como no tenía otra cosa que hacer, se acordó de que un libro que había leído donde por medio de la mente se podía curar, nos podíamos curar, y empezó a practicar lo que había leído en ese libro, y a los 6 meses estaba saliendo por su propio pie, los médicos no daban crédito, y bueno, ahora da conferencias multitudinarias por todo el mundo y la gente se cura solamente por escucharlo, ¿vale? Arturo Sala demostró con temas genéticos que los genes no son lo que nos han dicho que son receptores. ¿Receptores de qué? Eso daría para otra conferencia, no voy a entrar ahí. He quedado con él que lo voy a entrevistar, así que lo explicará él en la entrevista. Emoto ya sabemos lo que descubrió sobre el tema del agua, ¿no? Sobre los fractales del agua, y Bruce Lipton pues iba un poco incluso con más profundidad y con pruebas empíricas de lo que decía Joe Dispenza, que la mente humana tiene un poder increíble y probablemente sea porque seamos parte de esa divinidad que siempre nos han hecho creer que no somos, ¿no? Jorel también lo dijo en una entrevista que le hice, dice, yo no voy de Dios, yo soy Dios y no he venido a contarlo al mundo, me lo cuento a mí mismo en otros cuerpos en los que me encuentro. Si tú no me reconoces a mí como Dios, es porque no estás viendo que tú eres Dios, ¿no? Eso es el mensaje que nos da Jorel. También Carmen Jiménez Huertas nos habla de cómo nos han manipulado a través del lenguaje. La pobre se ha quedado sin voz, es lo peor que le puede pasar a un lingüista. Pero si veis sus vídeos en su canal, vais a ver cómo nos han manipulado desde los inicios con el lenguaje, haciéndonos creer que las palabras significan otra cosa. Y fijaros, este es el prólogo del Diccionario Español Jurídico. Hace referencia a una escena de Alicia en el País de las Maravillas, donde Humpty Dumpty le dice, cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Y Alicia le contesta, la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y Humpty le responde, la cuestión es saber quién manda, eso es todo.
creo que aquí nos deja reflejado en el diccionario jurídico que ellos deciden lo que significa cada palabra, aunque en el lenguaje común realmente signifique otra, como por ejemplo la palabra persona. Ya no sé si os acordáis que decía cuántas personas había en la plaza, ¿no? O sea, todas estas de la televisión, los programas, las películas, siempre nos han adoctrinado a hablar de personas cuando nosotros no somos personas. Por eso cuando te citan para un juicio no te dicen, oiga, usted tiene que estar presente allí tal día. No, no te dicen eso. Te dicen, tiene que personarse. Lo único que quieren es que vaya la persona. Y ahora veremos qué es la persona. En la Roma antigua, el jurista Gallo pues, describió lo que se llama la capacidad jurídica, ¿no? La disminución de la capacidad jurídica. Estaba la máxima disminución, que era para los esclavos y los muertos, entonces se escribía las palabras, o sea, se escribía el nombre y los apellidos en mayúsculas, tal como lo tenemos en el DNI. La disminución de la capacidad media era cuando alguien perdía la ciudadanía, pero seguía siendo un hombre o una mujer libre, y la mínima disminución de la capacidad jurídica, donde se escribía el nombre y los apellidos en minúscula, solamente era para los que eran ciudadanos y además eran libres. Aquí simplemente estaban pues, los grandes comerciantes, los senadores, los generales del ejército, o sea, los altos mandos del ejército, etc. Con lo cual, el ser ciudadano no era cualquiera, o sea, tenías que tener un estatus. Igual que cuando hablan del pueblo, incluso en la Constitución, eso de que la soberanía reside en el pueblo, habría que descubrir a qué se refieren cuando se habla de pueblo, porque a lo mejor no están hablando de nosotros. Eso di una conferencia la semana pasada, que la voy a subir, donde explico con más profundidad esto, y lo podréis ver. Por ejemplo, la familia viene de la palabra famulus, que eran los famélicos, eran los esclavos, ¿eh? Ellos no hablan de familia. Ellos, cuando hablan de ellos, hablan de linajes, de dinastías, de clanes, ¿eh? Hijo viene de filius, que es filiación, ¿no? Podríamos decir que el pater era el esclavo más adulto o más predominante, y todos los demás eran los hijos, ¿no? Y luego el trabajo viene del tripaliare, que era un palo donde si te portabas mal, te ponían ahí, te ataban y te azotaban, ¿no? O sea, bueno, aquí muchas veces le decimos, me voy al curro, ¿no? O sea, todavía decimos eso. Y bueno, vamos a ver qué significan algunas palabras que en el lenguaje común significan otra cosa. Nacimiento, que siempre nos pueden venir varias cosas a la cabeza, en el diccionario jurídico exactamente lo que dice es que es un hecho jurídico. No es un hecho real, es un hecho que ha pasado dentro de una institución del Estado, que es en el momento en que se crea la partida de nacimiento, ¿vale? Por lo tanto, ahí se nos adquiere, o sea, dice, se determina la adquisición de la personalidad jurídica. Cuando tú vas a adquirir un televisor, lo haces de forma voluntaria, aquí te lo imponen, ¿eh? Y eso es lo que ellos tienen, podríamos decir, la autoridad, porque la crean ellos, y por eso la llaman autoridad, porque por derechos de autor, vamos a llamarlo así, como ellos han creado esa personalidad jurídica, tienen jurisdicción y autoridad sobre ella. Y por eso siempre nos obligan, vamos a decirlo así, aunque realmente lo es, a que nos identifiquemos con esa personalidad jurídica, con el DNI. Esto es una partida de nacimiento y tiene mucha similitud con un documento de embarque, ¿eh? Un documento de embarque tiene el nombre tiene el logotipo del propietario, en este caso allí es el Ministerio de Justicia, aquí es la naviera. No sé si sabéis que cuando una mercancía viaja con una naviera, ya sea barco, avión o lo que sea, mientras viaja es propiedad de la naviera. O sea, el capitán del barco, y he hablado con capitanes del barco y me lo han confirmado, pueden decidir, por el motivo que sea, por necesidades, punto, no tienen que dar más explicaciones, tirar una mercancía al mar, ¿eh? Porque había mucho oleaje o tenían sobrecarga de peso, lo que sea, y nadie les puede decir nada. Por eso es importante contratar un seguro. Aquí está definido la mercancía, el género, ahora tan de moda, que te dicen que te puedes cambiar de género. Oye, que yo no soy género, que yo no soy mercancía, ¿vale?
Entonces, todas esas palabras que utilizan, aquí se pone el peso, se pone las medidas. ¿Para qué? Para darle un valor. El Estado, después de registrar al niño o a la niña, crea un título valor que nadie sabe lo que se hace con ese título de valor, ¿vale? Pero sí que se sabe que tenemos un valor y eso es lo que le permite a los estados endeudarse. Esa deuda soberana, que le llaman, ¿quién la paga? ¿La paga el que firmó el contrato para pedir 100.000 millones de euros al Banco Central Europeo? No, la pagamos nosotros. Este es el momento en el que el niño, como lo podéis verificar aquí en estas fotos, está totalmente consciente, es totalmente por un acto voluntario, pues decide poner su huella en el pie, o sea, su huella del pie en ese legajo de nacimiento, donde él conscientemente, al poner eso ahí, sabe, es consciente de que está entregando su cuerpo. Este documento luego va a unos determinados estamentos y por eso el cuerpo es el aval. Ellos saben que no tienen autoridad sobre nosotros, sobre el ser vivo, solo tienen autoridad sobre el DNI, o la ficción jurídica, como queramos llamarlo, pero el aval es el cuerpo, y con el cuerpo trabajarás y pagarás los impuestos. Y si te portas mal, puedes acabar en la cárcel. Ciudadano, otra manipulación de las palabras, ciudadano, que suena muy bonito, pues en inglés es citizen, ¿no? Pero ciudadanía, que es cuando hablan de que estás dentro del Estado, en inglés es citizenship, y ship es barco. Los ingleses tienen muy claro que tener la ciudadanía de un país significa estar dentro de un barco. Esto nos indica que podríamos estar en ley marítima, ¿no? Alguien me comentó ayer, dice, sí, marítimo es mar y timo, pero bueno, eso sería otra historia, ¿no? Y luego la palabra persona, vamos a ver de dónde viene. La palabra persona viene del griego prosopon. Prosopon era la máscara que se ponían delante, que significa algo que tienes delante y algo que hay detrás. Con lo cual, al referirse a esa máscara, luego más adelante en el latín derivó a la palabra personare, que la utilizaban realmente para personare, para que sonara mucho mayor, mucho más fuerte y se le pudiera escuchar mejor al actor. Luego encontré esta tesis que hizo un alemán que, bueno, pues tenemos la suerte de que también daba clases en Santiago de Chile o alguna relación tenía con esta Universidad de Santiago de Chile y por eso este documento está en español también. Aquí dice de cómo el hombre llegó a ser persona, los orígenes de un concepto jurídico-filosófico en el derecho romano. Y os voy a hacer un breve resumen, porque el documento es bastante extenso, donde dice que para expresar esta idea los juristas romanos recurrieron al término persona en lugar del homo, porque este último era una expresión técnica para mentar al esclavo, que significaba en ese momento cadenas del hombre. O sea, esclavo lo que significaba eran las cadenas que ponían a los hombres para esclavizarlos. Y hubo un momento en que los romanos decidieron cambiarlo al término persona. ¿Por qué persona? Porque era la máscara que se ponían, entonces ya no los veían como el ser vivo que era, sino los veían como algo diferente. Entonces, luego, en otro párrafo nos habla de que el concepto de persona en el derecho moderno es una abstracción. Y a mí me gustan las cosas reales, no las cosas abstractas. Yo veo un cuadro abstracto y la verdad no me dice nada. Sin embargo, veo un cuadro realista donde veo la manzana o el árbol o la casa y me dice algo, ¿no? Dice, esta abstracción individualiza al ser humano con referencia al sistema jurídico. El hombre se dice persona en cuanto goza de determinados derechos. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú cuando te consideras ciudadano, persona, entonces es cuando el Estado te da derechos, la Constitución o algunas leyes, aunque luego otras leyes te las quitan. Yo recuerdo cuando el juez me dijo, es que todos los ciudadanos están sometidos al imperio de la ley. Yo le dije, señoría, tiene razón, ahí le tengo que dar la razón. Y él me dijo, bueno, pues vamos bien. Digo, ya, pero si yo no soy un ciudadano ni soy una persona, ¿dónde nos quedamos? ¿No? Bueno, pues... ¿qué significa persona? Si miramos el diccionario jurídico, no dice hombre o mujer con piernas, brazos, con sangre, no, dice sujeto de derecho.
Es así como nos ve el Estado. Tú eres alguien que estás sujeto al derecho, por lo tanto no son derechos, son obligaciones, y por lo tanto tienes que pagar impuestos, tienes que reconocer la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fijaros que han pasado de un sistema de la ley de la fuerza a un sistema de la fuerza de la ley, pero en definitiva es lo mismo, o obedeces la ley o utilizas la fuerza para obligarte a cumplirla. Y sujeto de derecho nos dice que es la persona física. ¡Ay, que hay más personas! Podéis buscar, veréis que hay más personas. Está la persona física, que dice que es un individuo, vuelve a negar lo de hombre o mujer, dice individuo, con capacidad jurídica, siempre metiéndonos en su jurisdicción, ¿vale? Pero luego está persona natural. Esto me hizo a mí mucha gracia cuando lo descubrí. Dije, persona de existencia visible. ¡Wow! Os lo dejo para que reflexionéis, ¿no? Bueno, aquí esta foto pues me hizo recordar a lo que somos nosotros y lo que es el DNI, ¿no? Es el muñeco que habla por nosotros y que es a lo único que reconoce el Estado, el DNI. ¿Vale? Este DNI está en internet, supongo que será algún montaje y no existirá nadie llamado así, ¿no? Bueno, pues se le llama ficción legal, ficción jurídica, persona jurídica, se le puede llamar de muchas formas, pero en definitiva es la máscara que no eres tú. Pero vamos a ver la definición de ficción jurídica. Dice, se denomina ficción jurídica al procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual por ley se toma por verdadero algo que no existe o que podría existir pero se desconoce, para fundamentar en él un derecho que deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica. Ay, ¿por qué no han hecho una realidad? Porque realmente algo que no existe no pueden convertirlo en realidad. Si aquí no hay un árbol, no puede haber un árbol, por mucho que digan. Ahora, puede haber una ley que diga que aquí hay un árbol y todos tenemos que apartarnos para no chocar, porque si no, a lo mejor te multan. Pero vamos a ver qué dice el diccionario jurídico por la misma definición. Dice, artificio jurídico que permite otorgar efectos jurídicos a una situación o relación inexistente, como si se hubiera producido. Ahora podéis comprender por qué a alguien se le ocurre una ley y si la aprueba el Parlamento, es verdad. Y dices, pero si es que es una chorrada, o es una contradicción, o no tiene sentido. Da igual, está aprobada, ahora es verdad. Bueno, creo que no hace falta que os comente más cosas, pero hay una cosa, da igual que contradiga otra ley, da igual que el juez o la institución en cuestión se va a acoger a la que más le interese. Hay leyes que se contradicen, que tienen el mismo rango jurídico, pero la institución, sobre todo los de Hacienda y la agencia tributaria, les gusta acogerse a los artículos que más les interesa, aunque hay alguno que diga justo lo contrario. Y digo, ostras, qué cosa más rara, ¿no? Pero bueno, sí, eso es la ficción jurídica, ¿vale? Vamos a ver qué dice el diccionario jurídico sobre la palabra ley, la definición de ley. Dice, norma, ya comienza diciéndonos que no es una ley, es una norma. Aprobada por las Cortes, dice, aprobada con ese nombre. O sea, es como si yo digo, pues mira, esto, de ahora en adelante, en vez de llamarle proyector, le vamos a llamar perro. Pues ahora eso va a ser un perro, y si no ladra, le sancionamos. O sea, es ridículo, pero ellos le llaman ley porque, claro, ley suena como más... Acordaros que primero, antes del sistema jurídico, vino la Iglesia, y entonces la ley de Dios y todas estas cosas que nos decían, lo tenemos grabado en el inconsciente, que una ley hay que cumplirla, punto, no hay discusión. Entonces, a las normas que ellos nos crean, les ponen la palabra ley, o decreto ley, o ley orgánica, o hay muchas definiciones. ¿Para qué? Para que en nuestro inconsciente digamos, esto hay que obedecerlo porque lo han aprobado, es una ley que lo han aprobado. Dice, bueno, y sigue ahí la definición, y dice que contiene mandatos. También nos han adoctrinado a que un mandato hay que obedecerlo sin discutir, porque es un mandato, es una orden que te han dado y hay que discutirlo. Pero vamos a ver qué significa mandato, que no lo digo yo, lo dice el diccionario. Dice, contrato por el que se obliga a una persona
a prestar algún servicio. ¿Disculpa? Entonces vamos a recapitular. Ley significa norma aprobada con ese nombre que contiene contratos. Y yo digo, ¿dónde firmé yo? Cuando se lo dije al juez, le dije, señoría, ¿dónde he firmado yo el contrato para aceptar esas leyes que usted dice que me obligan? Cambió de tema, no le interesaba entrar por ahí, ¿no? Entonces, si realmente son contratos, tenemos que exigir el contrato donde aceptamos muchas de las cosas que nos imponen, ¿eh? Y todo esto viene por el contrato social, que yo recuerdo cuando empecé a hablar del contrato social, muchos juristas me decían, pero eso es filosofía, eso fue Rousseau el que escribió el libro, pero eso no se aplica. Y digo, hostia, pues el otro día la ministra salió diciendo, hemos renovado el contrato social, venía de una reunión de Europa, y lo dejó bien claro, que lo habían fortalecido y que ahora iba a ser mejor que el que tenían el año pasado. Ya, pues sí que es vigente, sí que es vigente. Pero fijaros cómo comienza el capítulo primero del contrato social. Dice, el hombre ha nacido libre, habla del hombre. Pero luego veréis que ya no lo nombra otra vez. A partir de ahí habla de personas. Dice, el hombre ha nacido libre y sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Así empieza el libro de Rousseau, ¿vale? Pero hay un trocito que me gusta mucho más. Dice, el contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo en un Estado, en relación con sus derechos y deberes de sus ciudadanos. Es parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo, recordar la foto del niño, él estaba totalmente de acuerdo, consciente de que estaba firmando un contrato al poner su huella, porque todavía no sabía firmar, no había ido al colegio, por voluntad propia, con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. No unas leyes que están de acuerdo en cumplir para una mejor convivencia, no, que se someten. El sometimiento nunca es voluntario, ¿no? Luego nos dice que el pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social. A mí nadie me ha explicado nada del contrato social hasta que lo descubrí yo por mi cuenta. Luego nos dice que es una teoría política y que explica el origen y el propósito del Estado. Sí que es cierto que el concepto Estado, tal como lo conocemos ahora, aparece después de que Rousseau escriba el contrato social. Dice, es la siguiente, o sea, la esencia de la teoría es la siguiente: para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social. ¿No os acordáis ninguno de vosotros cuando lo firmasteis? ¿No? Implícito, que les otorga ciertos derechos, los que ellos te quieran dar en ese momento, a cambio de abandonar la libertad. Más claro, imposible, ¿vale? Siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social. O sea, cada artículo de cada norma, esas que llaman leyes, es una cláusula del contrato social. Eso es lo que nos está diciendo Rousseau. Y que ahora lo han renovado, hace 2 años lo renovaron, ¿vale? Dice, siendo así, los derechos y deberes de los individuos constituyen las cláusulas, esto ya lo he dicho, creada para cumplir el contrato. Del mismo modo, los seres humanos pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean. ¿Cuándo el Estado nos da la posibilidad de cambiar las condiciones del contrato? ¿Alguno de vosotros os lo han propuesto? Vale. Requisitos para que un contrato sea válido. Y aquí hay varios juristas, creo que nos lo pueden confirmar. Las partes deben de estar capacitadas para contratar. Ya habéis visto que el niño estaba totalmente capacitado, era consciente y lo hacía por voluntad propia. Debe haber un consentimiento libre y genuino. El niño estaba reclamándolo, decía, yo quiero firmar este contrato social. Tiene que haber una divulgación completa de los términos y condiciones. A mí nadie me explicó nada del contrato social. Basado en el intercambio de valor. Nosotros sí que le damos valor al Estado con la partida de nacimiento, porque es lo que les permite endeudarse en base a nuestros avales. Pero ellos, ¿qué valor nos dan? Si cada cosa que tenemos te la tienes que ganar. Eso sí, nos dan algunas migajas, pues una ayudita, el paro y estas cosas para que parezca que sí que nos ayudan, pero eso son migajas, es un porcentaje ínfimo. Y luego sí, dicen, no, pero a los pensionistas y tal, disculpa, al pensionista le estuvisteis robando durante toda la vida un dinero y ahora lo único que estáis haciendo es devolvérselo, es que no me estás dando nada.
Luego dice certeza de los términos y condiciones. Creo que España, concretamente, es uno de los países que más inseguridad jurídica tiene, con lo cual, certeza de los términos y condiciones. Dice, debe haber un encuentro de mentes. Este yo creo que es el único punto que sí lo han cumplido, que hubo un encuentro de dementes donde se decidieron cada una de las leyes que nos... Ah, no, pone dementes, perdón, me había leído mal. Luego los autógrafos y firmas. Yo no me acuerdo de haber firmado nada, ningún contrato social para aceptar esto. Y luego la privacidad del contrato, ¿vale? Realmente ese contrato social que dicen que hemos aceptado todos no cumple ninguno de los 8 puntos. Y para que un contrato sea válido, no es que tenga que cumplir un porcentaje, no, tiene que cumplir el 100% de estos 8 puntos. Por lo tanto, ese contrato que nos imponen realmente es nulo. Ahora vamos a ver lo que es un contrato de adhesión, a ver si esto igual os parece más aceptable. Dice, contrato en el que uno de los contratantes somete la autonomía de la voluntad del otro a su querer y le impone unilateralmente el contenido de las cláusulas que integran la norma jurídica. ¿No suena más esto a lo que hace el Estado con nosotros? Que de forma unilateral nos impone las cláusulas que ellos quieren y además las cambian cuando les apetece. Ahora llega otro partido y dice, no, esta ley no me gusta, la quito, ahora pongo... O sea, lo que era legal hoy, mañana es ilegal. Era como en la pandemia, no sé si os acordáis que si estabas sentado en el restaurante era legal no llevar la mascarilla, si te levantabas ya era ilegal. Pues una cosa parecida. Bueno, vamos a ver qué es la definición del Estado, porque a lo mejor dice algo bonito y nos gusta. Pues dice, un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza. O sea, cuando nos hablan de la fuerza de la ley, solamente han cambiado el orden de las palabras, siguen utilizando la ley de la fuerza. Otra de las cosas que hacen es quitarnos de nuestro origen. Esto ya es un poco más filosófico o espiritual, pero realmente ellos determinan, y esto daría para otra conferencia que no voy a entrar, nosotros venimos de aquí. Entonces, cuando nos cortan el cordón, nos separan de nuestro origen y se lo quedan. Y entonces ellos lo determinan como que hemos abandonado nuestro origen. Y como estamos perdidos, nos llaman que estamos perdidos en el mar. Esto, al principio, cuando yo lo escuché, me sonaba un poco fuerte y dije, ostras, digo, ¿cómo que perdidos en el mar? Si estamos en ley marítima, vale, pero perdidos en el mar, ¿por qué? Bueno, pues esto me lo confirmó en una charla que di en Cartagena. Un chaval levantó la mano y dice, oye, ¿puedo explicar mi caso? Y entonces contó, la voy a resumir la historia, él no tenía DNI, por circunstancias que tendría que explicar y se alargaría mucho. Entonces, cuando estaba en el colegio, o sea, DNI no, perdón, no tenía partida de nacimiento, sus padres no lo habían registrado en el registro civil, y él siempre que tenía que aportar en el colegio la partida de nacimiento, aportaba la de su hermano, como eran los apellidos iguales, falsificaban el nombre, porque claro, la madre no había hecho el registro y el hospital donde lo habían hecho había cerrado y no conseguían la documentación. Bueno, pues el caso es que llega un momento en que en el colegio le dicen, oye, tienes que traerme el original, un certificado original, porque si no, ya no sé cuántos años trayéndome fotocopias. Y entonces, claro, tuvieron que ir al registro y decir, oye, la situación es esta, tenemos que resolver este asunto. Y el secretario del registro dijo, ah, entonces tú no estabas perdido en el mar. El niño y la madre se quedaron como diciendo, este hombre se ha vuelto loco. Claro, cuando me escuchó decirlo a mí, dijo, a mí me ha pasado eso. Y hasta ahora no sabía a qué se refería lo que me dijo el secretario del registro civil. Y hay muchos casos parecidos. Pero bueno, lo que intento deciros es que ellos han utilizado muchas cosas que han hecho ellos mismos o nos han obligado a hacer ellos mismos para luego decir que es que o hemos abandonado nuestro origen o estamos perdidos en el mar o mil cosas, ¿no? Bueno, ya también lo habéis visto en la pandemia, que ahora dicen que a nadie se le obligó a vacunarse, que se hizo voluntariamente, cuando hubo gente que perdió su trabajo por no vacunarse. Entonces no lo puedo entender, pero bueno, aquí bueno, lo ideal, lo que hacían antiguamente era enterrar la placenta para devolver a la tierra todo lo que nos había dado para desarrollarnos, y entonces era como recuperar nuestro origen, pero esto ya os digo, es otra historia. Vamos a seguir con el tema de las palabras, el significado de las palabras. Tanto birthday como birthday en inglés significa cumpleaños, ¿vale? O sea,
La palabra original era birthday con E, luego la cambiaron porque resulta que birthday separado significa el día del atraque. Entonces fue cuando fueron cambiando la palabra de E a I, dándole el mismo significado, porque lo que quieren poco a poco es que la gente no se dé cuenta que el día del cumpleaños lo que estamos es celebrando un año más de estar en el barco. Bueno, tengo conocidos que trabajan en el sector marítimo, en ese del Timo, y cuando también hice el máster en internacionalización de empresas, fuimos a varios sitios donde nos enseñaron los puertos, nos explicaron cómo funcionaba eso. También he hablado con capitanes de barco y todos me han dicho lo mismo: vivimos en un mundo de piratas, o sea, estamos gobernados por piratas. Ancho Bastos también lo dice, los gobernantes son una panda de criminales, lo dice él, son una panda de criminales institucionalizada, ¿vale? Y bueno, a veces las leyes que hacen, pues creo que lo confirma, pero bueno, yo estoy repitiendo cosas que han dicho otros. Derecho positivo, derecho natural. Mucha gente se cree que tu cuerpo, tu coche, tu casa, tus hijos y tus derechos son tuyos, pero tu cuerpo lo entregaste al Estado como aval, por eso obligan al niño a poner la huella, pero además le toman la huella de ADN. O sea, le toman la gotita de sangre, es para tener el ADN. Es como tener registrado el ADN de cada uno de nosotros. El coche, podéis mirar en vuestra licencia de conducir y hay una sección donde, bueno, ahora creo que lo pongo aquí, sí, aquí lo pongo, ahora lo explicaré. Tu casa lo mismo, mira tu escritura y vas a ver que dice que eres titular, no dice que eres propietario. Y titular significa que ahora juegas el partido o el entrenador puede decir, ya no eres titular, fuera, y por eso te la pueden quitar. Hay países donde sí eres propietario y el Estado no te puede embargar las casas, los coches, lo que sea. A tus hijos pasa lo mismo, tienes la tutela, no eres el padre, lo dijo la ministra, no se creerán los padres que los niños son suyos, son del Estado, porque cuando los registras se los estás dando en propiedad al rey. Eso sería para dar otra conferencia, pero bueno. Y tus derechos lo mismo, ya nos lo decía el contrato social y hemos visto que cuando ellos quieren te quitan tus derechos, porque no estás ejerciendo tus izquierdos. Aquí, la licencia, en el permiso de circulación, hay un apartado que es el C4, que es el que he ampliado yo ahí. Y en el apartado ese C4 dice, no está identificado en el permiso de circulación como propietario del vehículo. O sea, nosotros somos titulares del vehículo, no propietarios, igual que de la casa, ¿vale? ¿Quiénes son los dueños de todo? Estos señores, que la gente se cree que no pintan nada, pero son los que manejan todo el cotarro. La corona de Inglaterra, da igual que muera uno y lo suceda a otro. Yo voy a hablar de coronas. La corona de Inglaterra es el custodio de todos los demás monarcas, y de todos los demás países. Y luego cada Estado pues tiene su corona, tiene su administrador de la empresa, y alguien me demostró que las empresas son corporaciones, no solamente porque tengan número DUN, sino porque en Estados Unidos alguien demandó a la corporación Estados Unidos, y hubo un juicio sobre eso, y hay un procedimiento que se puede encontrar en internet y que demuestra que los estados no son lo que nos han creído que son, ¿no? Y bueno, otra prueba más es que si miráis cualquiera de estos monarcas, no solamente no tienen apellidos, sino que sus nombres siempre los escriben en minúsculas. Acordaros del Capitis Diminute. Luego sí, hay algunos que tienen nombres protocolarios, como Isabel, reina de Inglaterra, o Sofía de Grecia y Dinamarca, pero los que he puesto ahí con el nombre completo, veréis que son todo nombres, no tienen apellidos. Juan Carlos es Juan, Carlos, Alfonso, Víctor y María. 5 nombres, incluso uno de mujer. Y aparte, luego también, en vez de utilizar los apellidos, a veces se utiliza las propiedades que tienen o el linaje, ¿no? De Borbón, son de los Borbones, y luego que tenían las 2 Sicilias, o sea, son linajes, no hablan de apellidos. Y estos otros administradores, que parece que lo hicieron bastante mal,
pues son los que nos llevaron, los que nos llevaron a la situación actual de deuda. Yo voy a hablar de lo que pasó en España. En otros países pues pasaron otras cosas similares, pero hubo varios monarcas que consiguieron, mira que es difícil, pues consiguieron que hubieran 13 quiebras económicas nacionales. Felipe II consiguió 2, Felipe IV, 4, hombre, no podía ser, tenía que hacer honor a su nombre, ¿vale? Fernando VII pues consiguió 3 y Isabel II 2, y bueno, otros reyes consiguieron algunas más, pero ¿qué pasaba? Después de cada quiebra, los acreedores, porque claro, se llegaba a esta situación porque pedían créditos para esas guerras que tanto les gustaba organizar, y cuando tenían que devolverla no podían devolverlo. Y entonces el acreedor decía, bueno, pues no pasa nada, te condono la deuda a cambio de... Y por eso hay muchas cosas que han pasado, como por ejemplo, voy a nombrar una nada más, pues, o dos, Gibraltar, pues fue una cesión en base a una deuda que se condonó. Las minas de Río Tinto también son otra deuda que se condonó, y siempre es a los mismos, a los ingleses, porque las minas de Río Tinto, los propietarios son los Rothschild, y Gibraltar es de Inglaterra, y Inglaterra está gobernada por la City de Londres, y la City de Londres está gobernada por los Rothschild, ¿vale? Igual que el diccionario jurídico español, hay un diccionario jurídico inglés, anglosajón, que es el Black Law Dictionary, que no es que sea el diccionario negro, es que al hombre que lo hizo le llamaban Black y por eso se llama así. Y tiene varias definiciones de constitución. Y yo os he puesto 2 nada más, pero podéis mirarlas todas, y dice: constitutor en el derecho civil, aquel que por un simple acuerdo se hace responsable del pago de la deuda ajena. O sea, ese acuerdo social nos hace responsables de la deuda que contraen los gobernantes. Y en el derecho civil, un acuerdo para pagar una deuda subsistente que existe sin ninguna estipulación, ya sea del prominente u otra parte, se diferencia de una estipulación en que debe ser por una deuda existente. En resumen, la palabra constitución nos impone el derecho de ser hijos de deudores al ser registrados como nacionales sometidos a dicha constitución. Yo tengo una conferencia que di, que la tengo en mi canal, la di online a un grupo brasileiro, donde explico qué es la democracia y qué es la Constitución. No voy a entrar en detalles porque hay una charla de 2 horas explicando esto. Entonces, pues bueno, el que quiera la puede ver. Pero, ¿cómo se...? Bueno, que yo creo que todos vosotros ya sabéis que el dinero lo crean de la nada, ¿no? No hace falta que lo explique. Pero bueno, se creó la Reserva Federal. Esto está muy ligado a lo que pasó con el barco Titanic, ¿no? Creo que todos conocéis la historia. Habían 3 opositores que no querían que se creara la Reserva Federal, y bueno, pues fueron invitados al barco. Qué casualidad que los 3 murieron, ¿no? Pero fue casualidad, no penséis mal, ¿eh? No. Entonces, bueno, pues el dinero lo crean los bancos centrales, los ciudadanos de cada país somos los avales, por eso nos ponen la medida, el peso para convertirnos en género. Ahora incluso te permiten cambiar de género, o sea, si no te gusta ser una zanahoria, pues puedes convertirte en un melón o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, a partir de cierta edad se crea la figura del DNI, y el DNI está obligado a pagar impuestos. Por eso crean el DNI y te obligan a identificarte con él, porque como hombre o mujer real no te pueden obligar a pagar impuestos, ¿eh? Los reyes de antes iban con el ejército y te lo quitaban, ¿no? No sé qué sería peor, pero bueno, ahora lo hacen de forma legal. Bueno, ya algunos economistas, incluso Charles Bean, que era ex economista en jefe y vicegobernador de política monetaria del Banco de Inglaterra, lo explicó. Dijo que los bancos crean el dinero de la nada y que la mayor parte del dinero no existe, etcétera, 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 ¿no? Debemos de saber que solo el 3,5% del dinero que se mueve a nivel mundial, o sea, que se mueve por todas las vías, es el único que está impreso, un 3,5%. O sea, si todo el mundo fuera a los bancos a sacar el dinero, no podrían darnos todo el dinero que se supone que tenemos, porque no existe. O sea, ¿y cómo se crea tanto dinero? Bueno, pues se dice que solamente el 1% del dinero que se mueve de todas las transacciones financieras es el equivalente al oro que hay. Imaginaros la cantidad de dinero, o mejor dicho, de papel pintado con copyright existe en el mundo. Ahora veremos eso.
Pero antes quiero explicaros que seguimos en el Imperio Romano, aunque nos lo han disfrazado, pero tenemos un Capitolio que gobierna el mundo, el mismo que gobernaba el mundo antiguo, el Capitolio romano, y el Capitolio, como veréis, tiene las columnas, tiene la cúpula, tiene el templo al lado, el Capitolio tiene una cosa que le llaman el templo, que es esto, que es idéntico al templo romano que había al lado del Capitolio, y como curiosidad, que no es una curiosidad, sino que es algo que debemos saber, el templo romano moneta era donde se creaban las monedas del César. O sea, no se creaban en una herrería, no, se creaban en un templo. Recordar que en el templo es donde se hacían los negocios y fueron los primeros bancos. Por eso Jesús se enfadó y echó a los comerciantes del templo, ¿vale? Pero yo creo que la historia es un poco diferente. Entonces está en el monte Capitalino, por eso se llama el Capitolio, porque estaba en ese monte que se llamaba Capitalino, y allí se acuñaban las monedas, igual que en la Reserva Federal, que también la llaman el templo. Y bueno, el Capitolio americano está en Washington, D.C., que es el único estado que no pertenece a Estados Unidos. Eso podéis investigarlo por vuestra cuenta, pero lo que os puedo decir es que creo que es el artículo 10 de la Constitución de los Estados Unidos, creo que era el 10, decía que no se puede crear moneda ni dinero en ningún estado de Estados Unidos. Y solo hay un estado que lo crea, que es Washington, D.C., en el templo, en la Reserva Federal. Entonces, si la Constitución dice que no se puede crear dinero ni moneda en ningún estado de Estados Unidos, porque hay un estado que sí que lo crea. Según se dice, faltan conseguir las evidencias, pues se dice que está en Washington, D.C., y todo lo que hay dentro es la oficina de Inglaterra que gobierna el mundo, básicamente. Y ahí es donde se creó el primer banco central, que luego vinieron los demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa Reserva Federal es lo que les ha permitido crear ese dinero, y con ese dinero han comprado todo, y cuando digo todo, medios de comunicación, estados, gobernantes, ejércitos, todo, y eso es lo que, por medio de la fuerza de la ley, o la ley de la fuerza me da exactamente igual, nos gobiernan. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos saber que los bancos realmente crean dinero de la nada? ¿Es esto cierto? Pues lo vamos a comprobar ahora mismo. Cuando tú vas a pedir un crédito, lo primero que te dicen es: firme esta solicitud, ¿vale? ¿Y tú qué dices ahí? Pues yo, fulano de tal, voy a pagar al banco tanto dinero mensual durante tantos años, no sé, más o menos parece un pagaré, porque estás poniendo tu nombre, estás diciendo que vas a pagarle no sé cuántas cuotas de tanta cantidad y durante tantos años al banco, y lo firmas. Esto el banco lo coge como un instrumento financiero, y entonces, ¿qué pasa cuando tú llevas un cheque? El banco puede crear dinero y te lo da. Tú llevas un cheque y te da dinero. Pues ahí está haciendo lo mismo, tú le llevas ese cheque y entonces él te deposita dinero en la cuenta. Pero ¿te está haciendo un préstamo? Tú acabas de darle un cheque. Claro, cuando yo expliqué esto la primera vez, no tenía las evidencias, pues la gente me decía: estás como una cabra. Bueno, pues ahora os voy a enseñar las evidencias. La primera evidencia que encontré, web del BBVA. Para crear dinero el Banco Central debe adquirir activos, es decir, crear base monetaria. Otra alternativa es la forma virtual, el procedimiento por el cual los bancos comerciales también pueden crear dinero mediante la concesión de préstamos. Esto está en la web del BBVA. Luego, esto es un señor que puso una demanda al banco diciéndole que le demostrara que efectivamente le había prestado dinero, porque si lo habían creado en base al valor de la firma, de la solicitud de préstamo, aceptándolo como si fuera un cheque, pues si no le habían prestado dinero, la ley dice, el Código Civil dice que un préstamo se tiene que devolver de la misma calidad y especie. Por lo tanto, le puede hacer otro cheque y pagar el crédito, o que le demuestren que de verdad tenían el dinero y que cuando salió a la cuenta del prestatario, pues desapareció de la cuenta del banco. Bueno, pues el juez pidió la prueba de la transferencia que hubo
cuando el banco le transfirió el dinero de la cuenta al que había pedido el préstamo. Pues fijaros lo que dice el primer apunte. Tipo de movimiento nuevo, no procede de ningún sitio. Esto fue lo que le envió el banco al juez. Tenemos más, ¿vale? Esta es otra. Aquí este banco lo hizo por supuesto he ocultado los datos, he ocultado el banco, pero yo tengo los originales que me los pasaron. Si veis, aquí yo he ocultado el nombre, pero he dejado la primera letra del nombre, la última letra del primer apellido y la primera letra del segundo apellido, para que veáis que es el mismo. Es el mismo, solamente que hay una cuenta y otra. Esta es la que emite y esta la que recibe, ¿vale? Como veis es el mismo, ¿vale? Para que tenía que ocultarlo para la privacidad, ¿no? Y también he cambiado el número para que no pueda identificarse con tal. Disposición, préstamo hipotecario. Cuando este banco lo hace de forma diferente, en vez de transferirlo desde la nada, este crea el dinero y crea una cuenta nueva que el cliente no conoce. La crea, que es la que acaba en 32. Entonces ingresa ahí ese dinero de la nada y luego le hace la transferencia, simulando que viene de una cuenta del banco a la cuenta del cliente. Pero es que viene de una cuenta que también está a nombre del cliente. Por lo tanto, no le prestó nada al banco. Fue como si tú tuvieras dos cuentas y te traspasas de una a la otra. Pues esto también lo pidió el juez y cuando lo recibió, pues no sé qué pensaría, pero es la evidencia de que el banco crea dinero con tu firma, con tu valor. Richard Wagner, que es un economista súper famoso, aquí está el currículum, no lo voy a detallar porque, bueno, podéis buscarlo en internet, y tiene un vídeo que os lo quiero poner, lo que no sé si se escuchará bastante bien. A ver, espera. How have the central banks have reacted to the truth coming out? They admit that they've been telling porkies, and now they propose to increase their power. So central bankers belatedly admit, oh, now that you've mentioned it, yes, banks create the money supply. So let's abolish that now. And also, by the way, let's abolish cash. So what should we do? Well, introduce digital cyber currency that central banks issue and control, and thereby gain total control over all economic transactions, decisions, and the whole lot you've just heard from the CEO of the GDI. So the greatest concentration of central banking power in history is really the bid they're aiming at. That's the central bank's goal. And, of course, digital accounts of dissenters and regime critics could be switched off. It'd be very difficult to even purchase necessities. So this is an Orwellian dystopia of total control, the end of any freedoms. That's really what central banks are aiming at. Several central banks have, like the Bank of England, already prepared their microchip implant, RFID chip, to be implanted under your skin. Creo que es el momento de dejar de trabajar con los grandes bancos y empezar a trabajar con bancos locales, según Wagner, ¿no? Pero bueno, porque cuanto más trabajemos con los grandes bancos, ellos más poder tendrán y están esas 13 familias que gobiernan el mundo son propietarios de los fondos que son propietarios de todos los bancos. Con lo cual, da igual que trabajes con el banco azul, el rojo, el verde, el amarillo, los propietarios acaban siendo los mismos. Y bueno, esto era el dinero que conocimos cuando éramos niños. No sé si os acordáis, unos más, otros menos. Yo aquel no lo conocí, pero estos 3 billetes sí que los he conocido. Y allí ponía: el Banco Central pagará al portador. O sea, eso no era dinero, eran pagarés. El dinero son las monedas, ¿no? Que eran de plata o de oro o de algún otro material, depende del valor. Pero eso eran pagarés. Pero también nos educaron a llamarle dinero. Pero por lo menos decía que el Banco de España pagará al portador tantas pesetas. Lo de ahora no dice nada de eso, ni habla del Banco Central, ni habla de que pagará al portador, ni nada. Simplemente hay un número y luego ni siquiera a continuación hay una palabra que pone euro. Pero no sé si está diciendo que son 100 euros o qué. Pero además, como podemos ver, hay una C
de copyright. Espera, que creo que esto tiene un puntero, exacto. Hay una C de copyright que nos indica que esto no es dinero, esto es papel pintado que tiene un propietario. Y como nos deja usarlo, porque nos deja usarlo, pues entonces tenemos que pagar impuestos por ello, o intereses. Entonces mucha gente dice, es que es mi dinero. Estás equivocado, no es tu dinero. Eso ni es dinero ni es tuyo. Eso es papel pintado que tiene un propietario y te están dejando usarlo. Recordar, somos titulares, no somos propietarios de nada. Tú mira tu cuenta del banco y no dice que eres propietario de la cuenta, ni propietario del dinero. Eres titular de la cuenta y titular del dinero. Presupuestos del Estado español. Fijaros cuál es el último punto que han puesto. Es el cuarto más importante, pero lo ponen en el último. Deuda pública. Más de 30.000 millones de euros, casi 100 millones de euros diarios. Pero fijaros un detalle, aquí no es que se está pagando ningún préstamo, eso solamente son los intereses. La deuda sigue creciendo y creciendo y creciendo. El pago de los intereses de la deuda española crecerá un 3,6% en 2023. Ahora la deuda está ya casi en 2 billones de euros. Eso ya es impagable para los que vengan, ¿no? Pero fijaros lo que dijo el presidente Adams, dijo, hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es la espada y la otra es la deuda. Ya se han cansado de la espada, pues ahora utilizan, por eso ahora no hay guerras como habían en Europa en la Edad Media, que siempre estaban pegándose tortazos, ¿no? Fijaros cómo ha evolucionado la deuda de España. Siempre cuando ha venido una crisis, ¡pam!, ha dado un pequeño saltito. Cuando con la guerra de Ucrania, pues ha dado otra, o sea, siempre que viene algo, siempre aumenta la deuda. ¿Por qué? Ahora lo vais a ver. Artículo 135 de la Constitución española. El único cambio serio que han hecho en la Constitución, ¿vale? Dice que el pago de la deuda gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación. Nadie puede discutirlo. El Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el 60% del PIB. Nosotros vamos a camino de llegar al 200% del PIB. ¿Por qué podemos sobrepasar ese 60%? Porque dice que los límites del déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria. Por lo tanto, cada vez que necesiten superar la deuda, o sea, aumentar la deuda, pues tienen que inventarse una catástrofe, una crisis. Ahora ya está muy de moda la crisis climática y todo eso. Entonces, pues eso les permite aumentar. Pero ojo, cada vez que la aumentan, tenemos que pagar una sanción del 0,2% del PIB. Con lo cual, como no hay dinero para pagarla, se aumenta más la deuda. O sea, todo está pensado para sangrarnos. ¿Por qué? Porque estamos bajo su jurisdicción. Y es todo lo mismo, es todo un montaje que han hecho poco a poco y al final, por medio del dinero, nos atan. Si todo el mundo dijera, ya no queremos dinero, no vamos a utilizar el dinero, vamos a hacer trueque, el sistema se caería. Su sistema se caería. Es la única manera que tenemos para hacerlo. Porque ellos se apoyan con el tema del dinero, que encima son los únicos en el mundo que pueden crear dinero de la nada. Ahora tú, coge la impresora y ponte a imprimir billetes. Vas directa a la cárcel. Pero ellos no. Ellos pueden hacerlo y es legal. Aunque tengo mis dudas, porque no hay ninguna ley que lo diga. Pero lo hacen y nadie se mete con ellos. Aquí hay una sociedad que se llama la DTC. Esta sociedad tiene todos los valores que se crearon con nuestras partidas de nacimiento. El valor que tiene es de 87 billones con B en valores. O sea, podríamos decir todo el valor que le dieron a cada una de nuestras partidas de nacimiento. Antes las gestionaba el Vaticano, pero
como era demasiado trabajo para ellos, pues han creado esta sociedad, que la crearon en el 73, ya hace un poco de tiempo, y ahí gestionan esos valores. Esta entidad es la que, podríamos decir, le permite crear más masa monetaria sin soporte alguno, porque como sabéis el dinero ya no tiene el soporte del oro. En base a conforme aumenta estos valores que gestionan, les permite a los bancos centrales crear más masa monetaria para que los bancos comerciales puedan crear dinero de la nada. ¿Cómo lo están creando? Con nuestro valor. Esto luego, para sacarle más rendimiento, lo invierten, o sea, lo que se llaman ballenas en la inversión, que hay alguien aquí que anoche me estuvo explicando lo que era una ballena. Yo lo había oído hablar de ello, pero me lo explicó con más detalle. Es cuando quieren cambiar la dirección de una bolsa determinada o de un valor del trigo, del oro, de lo que sea, pues llega una ballena, que son ellos, y dice, pues ahora meto ahí 1.000 millones de euros a este valor. Y entonces le hacen subir, o le hacen bajar, o le hacen quebrar. O sea, ¿por qué? Porque como tienen tanto, no dinero, tienen tanto valor, que encima es nuestro, pues hacen cambiar el sentido de uno de los valores que ellos quieran, y encima te hacen perder dinero a ti, porque a lo mejor tú habías apostado por ese valor y te lo hacen quebrar, o al revés, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues así es como manipulan el mercado, ganan dinero cuando necesitan crear más masa monetaria, pero no tienen más títulos valor, y lo hacen a través de la bolsa. No sé si sabéis, la bolsa la inventaron los mismos de siempre, lo inventaron ellos para poder manejar este tipo de situaciones. Y casualmente, pero es una casualidad, no os penséis, no seáis conspiranoicos, todos los países supuestamente más modernos y más avanzados son los que más deuda tienen. Los países más pobres no tienen deuda. Entonces, a la larga, realmente son más ricos, porque sí, a lo mejor no viven tan cómodamente como nosotros, pero todo esto se ha hecho a base de deuda. La deuda esa tiene que pagarla alguien. ¿Por qué no les permiten a ciertos países que hagan lo mismo? Quizá porque a lo mejor el gobernante no cuadra, o porque a lo mejor tienen metales preciosos que quieren aprovecharse. Hay muchos detalles, ¿no? Pero simplemente quedaros con el tema de que los países más evolucionados, avanzados, ¿cómo les llamamos? Es ridículo el adjetivo, pero son los más endeudados, son los que en el futuro más pobres van a ser. Japón, por ejemplo, tiene casi 300% ya, porque esto tiene un año y pico, tiene ya casi el 300% del PIB. Japón, que es el país más avanzado del mundo, pues bueno, pues esa es su situación real. Esto, a ver, aquí tendría que hablar de lo que es un trust. Con nuestro cuerpo, cuando nos ponen esa huella, crean lo que se denomina un trust. Un trust es como, imaginaros que es como una empresa, ¿vale? Como una corporación, y entonces el trust lo único que tiene es nuestro cuerpo. Entonces hay unos señores que son el fiscal general del Estado, el secretario de Estado y el secretario del Tesoro, ahí están los tres que tenemos aquí. Ellos son expatriados, por eso están fuera de la jurisdicción, no pueden ser juzgados por los tribunales convencionales, y entonces son los que, podemos decir, le pasan la información de todos los bonos que se van creando con los nuevos nacimientos a la DTC. La DTC, bueno, la entidad real es la DTCC, y la DTC es una sucursal, porque tienen varias. Solo la que os he dicho antes tiene 87 billones. Estos están en lo que se llama el sector primario. No sé si habéis escuchado de lo que es el sector primario, el sector secundario. Hablo de dinero, no hablo de mercancía. Entonces, el sector primario es el que crea esa masa monetaria para que luego los bancos centrales puedan permitir a los bancos comerciales a que emitan dinero. Y después las administraciones públicas administran. La administración solamente se habla de dinero. Entonces, cuando te das cuenta de que los jueces, el fiscal emite un instrumento financiero para que al final del proceso el seguro de responsabilidad civil del juez aumente su seguro y pueda coger casos más grandes, y te enteras de todo esto y lo verificas por medio de los mecanismos que hay, te das cuenta
de que todo es un negocio, por eso se administra. Y claro, yo no me lo creía hasta que recibí una citación que se la enseñé a ella y se quedó, ostras, es verdad, y dice, a este, ¿cómo decía? Negocio financiero, no, negocio jurídico. Decía, en este negocio jurídico, yo hablo, digo, ¿qué negocio estoy haciendo yo aquí? Si lo que me están pidiendo es una condena. Entonces habla de negocio jurídico en muchas de las notificaciones que los juzgados envían a los culpables o los actores, dependiendo de qué, ¿no? ¿Qué criterio usan? No lo sé todavía, pero bueno, al final se administra supuestamente en beneficio de las personas, pero recordemos que las personas no somos nosotros, siempre todas las ayudas van al DNI, no a nosotros, ¿eh? Esta es otra prueba, si entráis en la SEC, que es la Security Exchange Commission, podréis comprobar que todos los países, no España, ¿eh? Todos los estados, todos los países están denominados como, bueno, lo veis ahí, Company Information, información de la compañía, no del estado, no del país, no de la nación, de la compañía. Por eso tienen número DUNS, porque son corporaciones, no son estados, no son países, ¿eh? Bueno, son estados, pero no el concepto que nos han hecho creer de estado, ¿eh? Y podéis buscarlo. Bueno, además, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera es la que representa a España en la SEC. No es el ministro de Exteriores, no es el rey, no es el presidente, no. Están hablando siempre de dinero, ¿eh? Y bueno, pues como resumen, os diré que registran nuestra partida de nacimiento como garantía para pagar la deuda pública y, por supuesto, los hijos de los esclavos también son esclavos. Por eso te obligan a registrar a tus hijos, ¿eh? Al principio el Vaticano compraba los documentos, ahora lo gestiona la DTC, ¿eh? Ellos se creen que al poner la huella, o por lo menos así lo tienen establecido, has impreso ahí tu alma y por eso ellos quieren quedarse con el aval como cuerpo, pero además te hacen creer que dominan tu alma. Por eso siempre hay una religión en cada país, ¿eh? Aunque ahora nos hagan creer que vamos hacia un camino laico, pero eso tiene otro objetivo que no voy a entrar en ello ahora. ¿Vale? Bueno, luego nos acostumbran a identificarnos con el nombre. Y otra de las cosas que le dije al juez es que yo no era el nombre, porque si separáis nombre significa no hombre, ¿vale? Puede parecer muy rebuscado, pero cuando atas todo el puzzle lo ves claro, ¿eh? Entonces, bueno, en la escuela, que también es propia del Estado, y en esta conferencia que di en Murcia el sábado pasado, que a ver si la puedo subir este mes a YouTube, explico cómo nació la escuela y cómo es un adoctrinamiento planificado por el Estado y por qué el adoctrinamiento, todo venía con el tema militar, pues bueno, nos convierten en propiedad y lo único que quieren es comerciar y comerciar. Por eso todo está relacionado con pagar tasas, con pagar impuestos, con pagar sanciones, con pagar todo se trata de pagar. Por eso se nos considera como deudores, ¿eh? Bueno, pues tenemos que darnos cuenta de que el nombre no eres tú, eso es una ficción que la crea el Estado, usa el nombre, o como te llaman tus padres, el nombre que te pusieron tus padres, lo usa, pero lo usa en letras mayúsculas, aplicándote la máxima disminución de la capacidad jurídica. Y bueno, eso pues nos hacen, o les permite que nos puedan usar como esclavos, porque cuánta gente dice, hostia, es que parecemos esclavos. Nos levantamos a trabajar, terminamos de trabajar a casa, comemos, vemos un rato la tele y nos acostamos. Algunos tienen un poquito más de privilegios, se pueden permitir viajar y tal. De vez en cuando nos dan también un descanso, ¿no? Para que nos relajemos y nos creamos que realmente somos libres. Pero si lo analizamos muchas cosas, y sobre todo mucha gente, te das cuenta de que vivimos en un sistema de esclavitud encubierta, ¿no? Y bueno, como nunca hemos reclamado ese título que crearon, como nunca lo hemos reclamado, porque ni siquiera sabíamos que existía, pues el Estado presume de que nosotros aceptamos que ese título es de ellos, ese valor es de ellos, y lo usa en su propio beneficio. El acto de registrar a una persona a través de la partida de nacimiento, ese título, nos coloca en un fideicomiso al cuerpo humano como propiedad del dueño del registro. Registro viene de la palabra regis, que era un registro del rey.
Por lo tanto, aunque ahora no nos enseñan eso en el colegio, si sabemos la etimología de las palabras nos damos cuenta de que cada cosa que registramos, y todo está registrado, el coche, la casa, los niños, todo absolutamente es del rey, lo administra el rey, porque tampoco es de él. Tú, el espíritu que somos, la entidad, el fractal de Dios, llámalo como quieras, esa entidad libre, con libre albedrío, que no es esclava de nadie, cuando ejerces tus izquierdos y simplemente eres consciente de lo que eres, viviendo en este cuerpo, que ¿quién nos lo dio? La naturaleza, Dios, llámale como quieras, pero te nombró a ti como responsable, como único responsable de administrar este cuerpo, de alimentarlo, de educarlo, de criarlo, de alimentarlo, de sanarlo cuando se pone malo. Pero ahora, con el sistema que tenemos, todo lo externalizamos, hasta nuestra salud, hasta nuestra alimentación. En vez de ponernos a estudiar, a ver qué es lo bueno para nuestro cuerpo, antes estaban comentando, había un grupito hablando y decía, ya, pues que la dieta que te viene bien a ti, a lo mejor a mí no me viene bien. Pues vamos a estudiar qué dieta nos viene bien a cada uno de nosotros. No le demos el poder a otro que diga qué tenemos que comer o cómo tenemos que sanarnos. Ahora está prohibido sanarse por tu cuenta. O sea, si utilizas cualquier cosa y te curas, puedes tener problemas, como le pasa a mucha gente que conocemos aquí, que le han metido denuncias y querellas por sanarse, ¿no? Yo recuerdo una mujer que se curó de una enfermedad, de esa enfermedad tan grave que hay, que todo el mundo le tiene pánico, que se curó, fue al médico y el médico puso en el certificado curación ilegal. Eso, digo, curación ilegal. Y digo, ¿pero qué tienes que curarte de forma legal? O sea, bueno, pues nada, simplemente recordaros que para salirse del sistema lo que mejor podemos hacer es hacer las cosas que son gratis, como por ejemplo amar, respirar, sonreír, darnos abrazos como hemos hecho antes, meditar, tomar el sol, ayunar, estar con los tuyos, todas esas cosas que son gratis, bañarse en la playa cuando te dejan, porque hay algunos sitios que ya ni te dejan, pues todo eso es lo que nos da vida y lo que nos da salud. Entonces, bueno, pues eso es lo que he querido transmitiros y espero que luego os pongáis a estudiar por vuestra cuenta y descubráis por vosotros mismos todo esto, igual que lo descubrí yo. ¿Vale? Pues nada, pues muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo o alguna pregunta. ¿Cómo te llamas? Sí. No pueden hacer dinero. Sí. ¿Te refieres a que cada vez hay menos? Bueno, pero es que hay otros planes, como el plan Kalergi, que es la destrucción de Europa, ¿vale? Pero que se destruya Europa no quiere decir que no haya nacimientos en el mundo, la población mundial no para de aumentar. En otros países se está aumentando a un ritmo vertiginoso. Lo que para que hay un objetivo de destruir, sobre todo Europa, pero en general la civilización occidental, ¿vale? Porque es la única que le puede hacer sombra a los que gobiernan el mundo. A ver, ellos nos llaman Goyim a todos, ¿vale? Pero hay unos que sí que les tienen miedo, y es precisamente a la raza aria. Y además lo dicen en sus libros, que les tienen miedo. Si estudiáis lo que es el plan Kalergi, ahí lo explica muy bien. Ellos les tienen miedo a la raza aria y quieren exterminarla. Y luego a los otros no les tienen miedo. Por eso les permiten que sigan teniendo niños a tutiplén. Pero claro, en esos países concretos es donde quieren implantar la agenda. En los otros no. En China no la van a implantar. Allí están haciendo otras cosas, que es lo que pretende el gobierno chino. En otros países, cada gobierno tiene sus planes para su gente. Entonces, estudia el plan Kalergi. Yo tenía un vídeo que me lo quitó YouTube, que era el plan Kalergi explicado, pero lo podéis ver en Odisea. O sea, aquí en este canal me lo borraron, pero en este canal lo podéis buscar. Y ahí está. Me borraron un documental de 10, me borraron 5 vídeos, y aquí están todos, porque aquí no hay censura. Entonces ahí los podéis buscar, el plan Kalergi. Mi canal se llama así, en el canal de Odisea. Y ahí lo explico. También explico otras cosas, ¿no? Hablo de los protocolos de los sabios de Sion, hablo de todo el tema de la agenda esta
feminista y todo esto, pues también lo explico ahí. Es que tengo que medir las palabras para que no, para que no me... Es que me han censurado 14 vídeos en el canal, entonces digo, bueno, algo bien estaré haciendo para que me censuren 14 vídeos. Entonces tengo que medir las palabras, a ver qué palabra uso para esto, ¿no? Es increíble, la Constitución dice que tenemos libertad de expresión. ¿Y dónde está la libertad de expresión? Si tengo que medir las palabras para que YouTube no me censure los vídeos. No sé si habré dicho alguna que el algoritmo lo detecte, pero bueno, no pasa nada. Ahí siempre están, ahí siempre estarán los vídeos. Así que es que hay planes para determinadas zonas del planeta. La Agenda 2030 no la van a implantar en todo el mundo. Es una excusa. Luego dicen, es que tal país no quiere, tal país no. Pues si es que todo está planteado, todo está planificado. También es cierto que hay una guerra entre ellos, ¿eh? Todos quieren el poder y ellos se están peleando entre ellos. También son 13 familias. Cada una de las 13 quiere tener el máximo poder posible. Entonces, pues bueno, que se sigan peleando a ver si se matan entre ellos. Yo qué sé. Bueno, ¿alguna pregunta más? Dime, Ricardo. Antes, cuando estabas hablando de la empresa esta o la entidad que tiene los bonos, dijiste 80 billones de dólares o de lo que sea. 87 billones de dólares. 87 billones. Billones. Billones, Con B. ¿Esa es la de España? Como la de, no, esa es a nivel mundial. Ah, a nivel mundial. Sí, sí. Es que estaba haciendo cálculos en No, la no. población española y me estaba explotando la cabeza. Solo para que os hagáis una idea, yo empecé a sumar el PIB de los países más importantes. España creo que está al 15 o por ahí. Entonces empecé a sumar y llegué hasta el 35, o sea, los 35 países más potentes del mundo a nivel económico no llegan a sumar esa cantidad. O sea, imaginaros el volumen de dinero que maneja esa entidad. O sea, creo que los dos primeros, que son Estados Unidos y China, creo que sumaban 30 y pico billones. O sea, luego el resto ya pegan un bajón, creo que es Japón y Alemania, y luego ya los demás son muy poquito. No llega a 2 billones, hay muy pocos que superen los 2 billones, con lo cual va sumando 1, y claro, hasta llegar a 87, creo que llegué hasta el 35 sumando el PIB y ya me cansé, dije, no he llegado todavía, estaba ya a punto de llegar, pero yo creo que serían los 40 o 50 países más poderosos del mundo a nivel económico. El PIB de esos países suman la cantidad que hay ahí, para que nos hagamos una idea del volumen de dinero. O mejor dicho, del volumen de valores. Práctico, ¿cómo podríamos nosotros salirnos de esta...? ¿Salirnos? Hombre, es muy difícil salirte de esta sociedad, porque es que está por todas partes, sus tentáculos lo abarcan todo. Entonces, lo que realmente, por eso he dicho al principio, que realmente funcionar con la ley natural es prácticamente imposible. Te tendrías que ir a vivir al monte y criar tus animales, tu comida y no comprar nada. Eso creo que nadie lo va a hacer, ¿no? Pero lo importante es comprender qué está pasando realmente, ver las herramientas que hay y ejercerlas, como lo hice yo en mi juicio, y conseguir que archivaran. Pero no por nada, realmente no hice nada excepcional, simplemente me puse en mi sitio y el juez es que sin tu consentimiento no puede hacer nada. Sobre todo cuando tú no has hecho daño a nadie. Repito, si te han pillado violando a alguien o matando a alguien, pues te juzgarán y me parece correcto. Es que eso no es ley natural. Claro, porque tú has violado los derechos de otro. Has violado, o has matado, o has robado, entonces ahí tú estás infringiendo la ley natural. Y entonces ellos sí que, ahí les das motivos para que te juzguen y te condenen y tienen toda la razón de ser. Pero cuando no has hecho daño a nadie, esta mujer que está defendiendo una causa justa y le han metido no sé cuántas denuncias, o sea, es que no tiene sentido ninguno. Comercio, todo. Es todo comercio, quieren negocios jurídicos. Entonces, pues bueno, pues hay herramientas, claro que hay herramientas. Tenemos a abogados, tenemos a otras formas de actuar, pero cada uno tiene que saber lo que está haciendo. Si tú no dominas, por ejemplo, las artes marciales, pues no te vayas a pelearte con alguien, porque seguro que te van a hinchar a tortazos. Pero si las dominas, pues a lo mejor sí que puedes atreverte. Pues esto es lo mismo. Hay gente que, bueno, le han dicho que es un ser vivo y ya se va directamente al juez a discutir con él. Y claro, el juez le va a decir, sí, tú eres un ser vivo igual que yo. ¿Y qué?
O sea, hay que aprender bastante más. Y si no, pues para eso están los abogados, hasta que uno aprenda. Yo sigo aprendiendo todos los días, o sea que yo no lo sé todo todavía. Que no me han prestado el dinero de la hipoteca, me mola. Bueno, yo le he metido la denuncia, o sea, la demanda al banco. O sea, ya han puesto fecha de juicio para el 27. No tienen prisa, yo tampoco. Dice que somos titulares de la cuenta, pero también de la deuda, con lo cual si no soy propietaria de la deuda, no tengo... Ya, pero la deuda sí que te obligan a pagarla, porque si no la pagas, te dicen, vale, y tú no te quieres hacer responsable de ser titular de la deuda, del hecho de pagar esa deuda, no pasa nada. Como eres titular de la casa, te quitamos la titularidad y nos la quedamos. O sea, es que ese es el juego. Ha arreglado los papeles y se supone que la casa es tuya, propietaria. Es que nadie es propietario de su casa. En el mundo anglosajón sí. Y por eso allí no se puede embargar. Hay distintas figuras, pero si tú eres propietario de tu casa en Inglaterra o en Estados Unidos, allí no te pueden embargar la casa. A ver, a lo mejor por dejar de pagar la hipoteca sí, pero un embargo que le debe, o sea, un embargo de Hacienda no, allí no existe. O sea, tú le debes dinero a Hacienda en un país anglosajón y la casa no te la pueden embargar. Te pedirán, te embargarán tu nómina, pero la casa no. Siempre que allí hayas conseguido ser propietario. Si eres titular, entonces sí, porque allí están las dos figuras, ¿vale? Pero bueno, esto sería para profundizar mucho más. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, pues muchas gracias, ¿vale? Gracias.